Cordial saludo a todos. Les habla su instructor o docente Einar Martínez. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Puedo considerarlo como la base de la contabilidad. Y es cómo se registra un hecho económico. Para llegar a eso, pues inicialmente debemos concebir de que la empresa es un ente dinámico y que dentro de ese dinamismo se presenta una serie de operaciones comerciales como ventas, como compras, como pagos, como consignaciones, como ingresos y no sé qué cantidad de igual manera se presentan teniendo en cuenta el tamaño de esta empresa, micro, mediana, pequeña, grande, igual tendrán operaciones que se generarán a diario y que son consideradas o están incluidas dentro de ese dinamismo propio de ellas. Esas operaciones comerciales generan una serie de documentos o soportes que se pueden presentar dentro de una serie de transacciones que pueden ser consideradas dentro del objetivo básico financiero como operación, financiación e inversión. Y cuando hablamos de esas actividades de operación estamos hablando de compra de mercancía, venta de mercancía, financiación cuando adquirimos o cuando nos llega dinero de una entidad financiera o cuando un proveedor nos vende un producto a 30, 60, 90 días y ahí dentro de esos 90 días un componente de financiación o cuando invertimos en un local comercial, invertimos en mercancía, en activos fijos, en maquinaria, equipos, vehículos. Toda esa serie de operaciones que están dentro de la empresa, pues generan una serie de documentos que son clasificados como internos y externos y que pueden ser, por ejemplo de estos, recibos de caja, formatos de arqueo, comprobantes de caja, cotizaciones, facturas de venta, pedidos, no sé, dependiendo del tamaño de la empresa, así se generarán los documentos o se manejarán los documentos propios de cada una de estas, ¿no? Les voy a mostrar ejemplos de formatos, aunque en ocasiones cada empresa los genera propios, pero estos son unos ejemplos de algunos formatos. Por ejemplo, este es comprobante de ingreso, factura de venta, comprobante de ingreso, salidas de almacén, recibos de caja, notas débito, notas crédito, entradas de almacén, comprobantes de egreso de cheques, no sé, aquí solamente hay algunos formatos que ustedes observan, algunos están familiarizados con ellos, otros dirán mi empresa emite sus propios formatos con su logo, con todo lo demás, no tiene ese formato, maneja algo diferente. Bueno, cada una lo apropia, pero lo importante es que cada hecho comercial tenga como respaldo un documento o un soporte contable. Eh, es mi prueba, pues el respaldo que confirma que ese hecho comercial se dio, se causó en algún momento dado, ¿no? Entonces, lo importante de estos soportes contables. Entonces, miren, dentro del dinamismo se dan una serie de operaciones comerciales. Esas operaciones comerciales generan unos documentos propios de cada una de ellas y con base a esos documentos yo voy a tener ya la forma de hacer o la fuente o el insumo para yo registrar ese hecho comercial en mi contabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo registro? Para yo hacer un registro contable debo tener presente que primero debo conocer las cuentas. Si yo no conozco las cuentas, difícilmente voy a hacer un registro económico. Entonces recordemos que son las cuentas, ¿no? La cuenta es el componente más elemental y básico de la contabilidad. Es como una ficha de anotación individual donde se anotan todos los movimientos económicos contables, como por ejemplo caja, cliente y banco. Estos son unos ejemplos de cuentas. Entonces miren, es donde se anotan esos movimientos económicos o contables. Ya pasamos por los movimientos económicos, ya hablamos de que se generan unos soportes contables y ahora lo que vamos a hacer es registrar en mi contabilidad esos hechos económicos, pero para registrarlo debo conocer el concepto y las clases de cuentas. Aquí abajito hay otro concepto de cuenta que es un instrumento de representación y medida. ¿Por qué medida? Porque en la cuenta registro el valor de ese movimiento. Cuando hablo de medida estoy refiriéndome a el valor, a la moneda, a cómo estoy yo pactando
ese hecho comercial. De un elemento patrimonial que capta la situación inicial de este y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo en el mismo. Cuando hablo de variaciones, quiere decir cuando se aumenta o se disminuye una cuenta producto del movimiento. Esta es la estructura de la cuenta que yo debo conocer. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a registrar mi hecho económico. Y la estructura, si ustedes lo observan, es una cuenta T, donde la parte izquierda es el debe, la parte derecha es el haber. Y a partir de ahí yo voy a tener la guía de cómo hacer mi registro contable. Inicialmente esta es la estructura, una cuenta T donde hay una columna izquierda que se llama debe y una columna derecha que se llama haber. Cuando yo registro hechos económicos en el debe, es costumbre decir que estoy debitando la cuenta, y cuando registro valores en el haber, en la cuenta, es costumbre decir que estoy acreditando la cuenta. Es muy importante que eso que está subrayado y en negrilla lo tengan en cuenta. Dice que pero no tiene ninguna relación con el significado propio de la palabra, y me estoy refiriendo a debe y haber. Las clases de cuentas son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos, costos. En Colombia se maneja un plan único de cuentas. Hay diferentes planes únicos de cuentas. El más popular es el plan único de cuentas de comerciantes. Y estos ejemplos que estamos viendo en pantalla son ejemplos de un plan único de cuentas para comerciantes. Eso está estipulado bajo el decreto 2650 de año 1993, decreto que no ha sido derogado. Es preciso decir que en muchas ocasiones se ha hablado de quitar el PUT. Hasta la fecha no se ha quitado. Hasta la fecha los software contables o esas herramientas que nos sirven a nosotros de apoyo para organizar y llevar control de la contabilidad de forma sistematizada, manejan códigos de las cuentas, y personalmente opino que es una forma organizada de llevar las cuentas por código. El plan único de cuentas, que es mi guía para identificar las cuentas, estipula que todo lo que empiece por 1 es activo, todo lo que empieza por 2 es pasivo, lo que empieza por 3 es patrimonio, lo que empieza por 4 es ingresos, 5 egresos y 6 costos. Hay que tener claro el concepto de activo, que es bienes o es el conjunto de bienes que se adquirieron o se controlan o controla la empresa, y que tiene como fin obtener beneficios económicos. Ese es el fin de un activo, es tratar de explotarlo para obtener beneficios económicos. Pasivo es la serie de obligaciones que la empresa ha adquirido en el pasado y de la cual se espera desprenderse de recursos en el futuro. Una deuda, aquí hablamos de proveedores, cuentas por pagar. Patrimonio no es más que el activo menos el pasivo, es lo que me queda, y hay unos ejemplos de patrimonio. Los ingresos están catalogados como esos ingresos operacionales, que son mis ventas propias de la actividad, e ingresos no operacionales, que son aquellos que no tienen que ver con mi actividad. Entonces es importante conocer la actividad o a lo que se dedica o el objeto social de la empresa. Egresos o gastos, que es la 5. 6 costos, aquí nos faltaría 7, que son costos de producción, que están asociados a aquellas empresas industriales. Entonces miren que es importante para yo hacer un registro económico o un registro contable, conocer las cuentas. Otro aspecto importante, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo está estipulado dentro del plan único de cuentas la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y la auxiliar en cuanto al desprendimiento o la descripción detallada de una cuenta dentro del plan único de cuentas. Eso es un ejemplo. Tomé como base la cuenta caja para describir mi ejemplo. Importante que ustedes conozcan o se aprendan esto que es la dinámica de la cuenta. ¿Qué es la dinámica de la cuenta? Es cuando aumenta y cuando disminuye cada una de las clases de cuentas. Aquí habla que los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber, los pasivos disminuyen en el debe, aumentan en el haber, patrimonio disminuye en el debe, aumenta en el haber, ingreso disminuye en el debe, aumenta en el haber, los gastos y los costos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Esta dinámica es la que ustedes se deben aprender con el fin de poder facilitar el registro del hecho comercial en mi contabilidad a través de una cuenta T. Si ustedes observan, miren que hay una cuenta T aquí en pantalla donde se le estoy colocando cuándo aumenta y cuándo disminuye cada cuenta.
Conociendo ya dentro de este desarrollo de la charla en el día de hoy o de esta pequeña conferencia, donde ya observamos que si la empresa tiene un dinamismo, este dinamismo genera unos hechos económicos, estos hechos económicos generan unos soportes contables, los soportes contables se deben registrar en la contabilidad y para registrarlos en la contabilidad debo conocer las cuentas y que ya teniendo claro las clases de cuenta y su concepto, debo ir ya entonces a registrar lo que es el hecho contable. ¿Cómo lo registro en la contabilidad? Pues debo aplicar el principio de partida doble. ¿Qué es eso de principio de partida doble? Pues el principio de partida doble dice, o no es más, o habla de que en todo hecho económico o comercial, compra, ventas, consignación, pago, ingreso, se generan mínimo dos cuentas, mínimo dos cuentas. Y a partir de ahí se pueden registrar o se puede generar un hecho comercial, pueden tener 3 cuentas, 4 cuentas, 5, 6, 7, 8 cuentas, pero mínimo son 2 cuentas. Y que los movimientos del debe deben ser igual a los movimientos del haber. Y ahorita les explico qué es eso. Pero el principio en sí es este que le acabo de decir. Y debo conocerlo para poder aplicarlo porque es la técnica que me ayuda a mí a hacer el registro de forma correcta. Unos tips que se deben tener en cuenta a la hora de yo hacer un registro son estos que les coloco acá. Por ejemplo, lo primero que yo me pregunto al registrar un hecho económico es ¿qué está sucediendo? Si estoy comprando, ¿qué se compra? Si ya sé que se está comprando, ¿cómo se paga esa compra? Si estoy vendiendo, ¿qué se está vendiendo? Ahora, si estoy vendiendo, ¿cómo se cobra ese valor? Si es a crédito, si me están pagando en efectivo, si al pagar una deuda, ¿qué tipo de deuda estoy pagando? ¿Y cómo la estoy pagando? Si estoy pagándola con cheque, con una transferencia electrónica o la estoy pagando en efectivo. Entonces miren que aquí hay un ejemplo que dice, al comprar mercancía para la venta a crédito, o sea, esta empresa está comprando mercancía para venderla por valor de 1.000.000 de pesos, se debe preguntar, ¿qué estoy comprando? Pues estoy comprando mercancía, ¿no? En el plan único de cuentas hay una cuenta que se llama mercancía no fabricada por la empresa y se utiliza específicamente para estos casos, que tiene como código 1435. Si ustedes aprecian esta cuenta, empieza por 1, o sea que es un activo, ¿no? ¿Cómo se compra? Se habla de que se está comprando a crédito, dice el ejemplo. Luego, si compro a crédito, le estoy comprando a un proveedor. Aquí hay un código que es el código del plan único de cuentas. Luego, si estoy comprando mercancía, la mercancía en mi empresa me está aumentando, ¿no? Inicialmente identifico que eso es una cuenta de activo porque es un bien que tiene la empresa y que controla la empresa, que me está aumentando, y si me está aumentando me voy a la dinámica que dice que todos los, bueno, acá está en la otra diapositiva, donde habla de la dinámica, ustedes la consultarán, de que los activos aumentan en el debe. Luego entonces ese valor lo coloco en el debe. Vamos a la cuenta de proveedores. Si proveedor es un pasivo, porque ya le identifiqué, ¿por qué? Porque es una obligación que tengo con un tercero. Este pasivo me está aumentando. Si me está aumentando los pasivos dentro de su dinámica, dicen que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Luego entonces yo colocaría en este ejemplo ese valor en el haber. Esa es la aplicación de la partida doble sobre un hecho comercial. Aquí vemos otro ejemplo. En este ejemplo se habla de que la empresa consignó 2 millones de pesos en el banco. Si consignó 2 millones de pesos en el banco, lo primero que yo voy a hacer es, ¿qué está sucediendo? Pues estoy consignando, ¿no? ¿Qué estoy consignando? 2 millones de pesos. ¿De dónde salen esos 2 millones de pesos? De la caja de la empresa. ¿Dónde los estoy llevando? Al banco o a la cuenta de ahorros de la empresa. Luego, si yo identifico que ya tengo una cuenta caja, que es donde yo registro todos los hechos que me llegan o todos los recursos que me llegan a la empresa en cuanto a efectivo, cheque, otro o equivalentes en efectivo, y estoy hablando que tengo una cuenta de ahorro a la cual le estoy consignando, simplemente hablo que la cuenta caja me está disminuyendo en 2 millones de pesos porque está saliendo el dinero y me está aumentando mi cuenta de ahorro en 2 millones de pesos a mi cuenta banco. Luego, aplicando la dinámica, identifico que hay dos cuentas. Cada cuenta, para este caso hay dos cuentas de activo, donde hay una que disminuye que es caja y hay una que aumenta que es
banco. Los activos aumentan en el debe 2 millones de pesos y los activos disminuyen en el haber 2 millones de pesos. Este es uno de los ejemplos que tiene que identifica correctamente lo que es el principio de partida doble y cómo se registra un hecho económico. Miren que debo conocer las cuentas, debo conocer qué está sucediendo, que es el hecho comercial, y si hablamos de soportes contables, este movimiento genera un recibo de consignación, que es ese que diligenciamos al llegar al banco, donde colocamos los 2 millones de pesos y que el cajero le pone un sello y me lo entrega a mí como copia. Teniendo ese respaldo, yo puedo ir a la contabilidad y hacer mi registro contable, que es ese que ustedes están viendo en pantalla. Ejemplos de aplicación: entonces la empresa consigna en el Banco Panorama 10 millones de pesos en efectivo. Ahorita vamos a ver ejemplos cómo se aplica eso. Hasta aquí la explicación en cuanto a la parte teórica. Ahora les voy a explicar cómo es, a través de estos tres ejercicios que ustedes ven en pantalla, el registro dentro de la contabilidad.